Vale, vamos a ver si grabamos el tema 11 de memoria, que es memoria y envejecimiento. Introducción. La evidencia acumulada de los últimos años sugiere que un estilo de vida activo, una buena alimentación, el entrenamiento cognitivo y el apoyo social son los factores que contribuyen a atenuar los efectos del envejecimiento y el riesgo de padecer enfermedades, mejorando el funcionamiento cognitivo de las personas mayores. El deterioro de la memoria es el principal predictor de la aparición del Alzheimer, pero es importante determinar si los cambios son reales o subjetivos para determinar si hay otros problemas como puede ser la depresión. La edad es una variable que produce disociaciones entre las distintas tareas de memoria, mientras que apenas influye en tareas de memoria implícita o aprendizaje motor. Influye gravemente sobre la memoria explícita, la episódica, para entendernos. Vale, en el punto 2 nos iríamos a lo que serían las principales o los principales cambios conductuales y cerebrales en la edad. Bueno, vemos aquí una gráfica de envejecimiento normal, fase preclínica, lo que es la fase prodrómica del deterioro leve y lo que sería la demencia, junto, bueno, lo que es el Alzheimer al final. Vale, veis aquí la línea, de hecho, el envejecimiento normal, y aquí veis el cambio cuando hay lo que sería el envejecimiento patológico. Vale, principales cambios. Con el nacimiento de la neurociencia cognitiva del envejecimiento, se han logrado avances en el conocimiento del envejecimiento cerebral. Esta disciplina estudia los cambios producidos en el cerebro durante el envejecimiento y sus repercusiones, sobre todo en la memoria. Los investigadores han usado dos métodos para estudiar los cambios producidos en los procesos mentales durante el envejecimiento. 1. El método longitudinal y 2. El método transversal. Aún justo ahora acabo de hacer las preguntas de cuestionario para Patreon de este tema, y una de las primeras preguntas, no sé si la segunda o la tercera, era esto: el método longitudinal y el método transversal, diferenciarlos y demás. Luego también las hay de exámenes, como estas de aquí, de exámenes anteriores y después de recapitulación de exámenes y de cuestionarios y demás, para repasar. Bueno, al caso. Los investigadores usaron dos métodos, ¿no? Pues uno es el método longitudinal y otro el método transversal. Todo esto para estudiar los cambios producidos en los procesos mentales mientras envejeces, durante el envejecimiento. Método longitudinal consiste en seleccionar grupos de distintas edades y evaluarles cada varios años. Entonces seleccionas grupos de distintas edades y vas evaluando cada varios años. Eso es un método longitudinal. Es un método costoso, pero proporciona información más valiosa sobre el envejecimiento y el desarrollo de enfermedades, como el tipo de Alzheimer, y sobre sus aspectos genéticos y cognitivos. Un problema, pues, es la pérdida de participantes a lo largo del estudio, lógicamente. Otro problema sería, pues, el efecto de aprendizaje por efecto de la práctica, ya que hay, pues, una repetición de las pruebas. Entonces, eso sería uno de los problemas. Pueden hacer eso en tipo de pregunta. Preguntarnos cuál es uno de los problemas del método longitudinal. Pero bueno, básicamente es un método costoso y demás, pero bueno, proporciona información muy muy valiosa sobre lo que sería el envejecimiento y el desarrollo de lo que serían enfermedades como el Alzheimer. Luego tendríamos el método transversal, que consiste en seleccionar a participantes de distintas edades para tareas en un momento temporal concreto, ¿sabes? Sin tener en cuenta, pues, sus condiciones educativas, sociales, nutricionales, sanitarias, lo que influye en los resultados obtenidos. Vemos un transversal abajo, por ejemplo, en lo que sería la tabla 11.1, un diseño experimental del proyecto de Betula. Y vemos, bueno, T1, T2, T3, vemos viendo el tiempo, muestra 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Bueno, al caso. Luego tenemos aquí en el método longitudinal transversal, que intuiréis que están juntos ambos, pues que será, pues, combinar ambos métodos. Es una buena solución a esto. Se añade un nuevo grupo en cada momento temporal. La comparación de estos grupos puede proporcionar información sobre los efectos del aprendizaje. Un estudio longitudinal transversal sería el estudio de Betula. Bueno, veis aquí cuando os cité antes a Betula, pues
es este. Entonces, en Umea, en el norte de Suecia, que comenzó en 1988, hizo Betula pues un estudio longitudinal transversal, ¿no? ¿Su objetivo cuál fue? Pues estudiar la memoria y la salud en la edad adulta y la vejez, y detectar los primeros signos de demencia, además de estudiar el funcionamiento previo de la memoria en los individuos participantes cuando sufrieran accidentes o desarrollaran enfermedades que afectaran al sistema nervioso. Diseño, nos pone aquí, el diseño a seguir que estableció Betula fueron 4 muestras, bueno, de paréntesis M, de 1000 participantes, 100 por cada grupo de edad. Así, cada grupo va pasando al siguiente grupo de edad en cada evaluación, que es cada varios años. El diseño permite evaluar los efectos de la edad cronológica, del grupo de edad y del momento temporal en que se tomó la medida, así como el efecto de la práctica desde una evaluación a otra. Un amplio número de estudios longitudinales y transversales han dado como resultado que en el envejecimiento se producen importantes declives en funciones cognitivas. No todas las funciones cognitivas están afectadas de la misma manera y algunas pueden mejorar. La explicación dominante es que se debe al deterioro de los cambios biológicos del cerebro. Pero la cognición también depende de cambios sociales, motivacionales, de salud, etc. Quedaos aquí con que básicamente se va afectando esas funciones cognitivas y demás, pero no significa que todas estén afectadas, de la misma manera que algunas pueden incluso mejorar. La cosa es, ¿cuál sería la explicación a esto? Pues el mero paso del tiempo, lo que es el deterioro biológico del cerebro, de los cambios biológicos que tiene el cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Que, lógicamente, esto no es el único cambio que existe. No solamente existe el cambio biológico en el cerebro. La cognición también se puede ver afectada, y se ve afectada, por cambios sociales, motivacionales, de salud y demás, ¿vale? En un estudio transversal de Park y colaboradores, en 2002, participaron 350 voluntarios, de entre 20 y 80 años. Los resultados mostraron que existen procesos cognitivos que se mantienen con la edad, como pueden ser las habilidades verbales, el conocimiento del mundo, o incluso mejoran. La memoria implícita se mantiene estable. Quedaos muy bien con eso, ¿vale? Lo que es la memoria implícita se mantiene estable. Antes dijimos arriba, no sé si os acordáis cuando hablamos de que lo que era la explícita, bueno, episódica y demás, ahí es donde estaba más fastidiada. Entonces, la memoria implícita es la que se mantiene estable. Bueno, vemos en esta figura cómo puede apreciarse que el descenso de la memoria de trabajo y de la memoria episódica desde los 20 a los 80 años. ¿Veis? Aquí los 20 y aquí hasta los 80, ¿no? Pues vemos cómo la memoria de trabajo, esta y la episódica, lo que os acabo de citar ahora mismo, se van pues descendiendo. Pero ya desde los 20 años, ojo con esto, ¿eh? Me refiero, ya hay un declive, hombre, lógicamente no es lo mismo que con 80 años, pero lo que quiere decir es que va bajando. Lenta, pero inexorablemente. La memoria episódica es estable, desde los 35 a los 65. Fijaos aquí la diferencia. Esto es una cosa curiosa porque nos dicen que en esta figura, en la anterior, nos decían que tú puedes apreciar cómo va descendiendo muy poco a poco, lógicamente, la memoria de trabajo y la episódica. Desde los 20 a los 80. Es casi lineal. El rollo es que va descendiendo de una forma lineal, muy poco, pero va descendiendo. Fijaos aquí, nos dice, la memoria episódica es estable. Vamos, se mantiene estable, por así decir, desde los 35 a los 65, que comienza a disminuir. Si apreciáis aquí, mirad, 65, ¿no? Es lo que nos dicen. Vamos para arriba y efectivamente vemos se va manteniendo. La blanca es la episódica y la que tiene triangulitos en negro es la semántica, pero bueno, básicamente van así. Y vemos cómo comienza a disminuir a partir de los 60, bueno, pues un pelín antes, pero bueno. Va descendiendo, tanto la episódica como la semántica. ¿Veis? La episódica, de hecho, baja y como la semántica igual, ¿no? Que comienzan a disminuir, vamos. Entonces, esto es una cosa curiosa, porque después nos dicen, los efectos del deterioro de la memoria episódica en estudios longitudinales son menores que en estudios transversales. También hay una diferencia menor en la memoria semántica. Los datos que tenemos aquí, los datos longitudinales, muestran aumento en la actuación de los 35 a los 60, estabilidad entre los 65 y 75, y luego descenso.
veis de una y otra las diferencias. Pero bueno, básicamente es eso. Lo que hay que quedarse es con eso. Ahora, nos dice, en otro estudio longitudinal de 4 años, Fleischmann y colaboradores en el 2004 mostraron una disociación entre lo que es la memoria implícita y la explícita, en personas mayores sanas. La memoria implícita permaneció estable, lo que dijimos antes, que estaba, no sé si os acordáis, creo que era por aquí. Sí, mira, la memoria implícita se mantiene estable. Igual que en el estudio de Parks y colaboradores. ¿Qué es lo que pasa? La memoria implícita permaneció estable, mientras que la explícita, vamos, episódica y tal, descendió significativamente. Aportaciones de la neurociencia cognitiva del envejecimiento. En estudios con imágenes cerebrales estructurales, se ha mostrado una disminución significativa del volumen de la materia blanca y gris en adultos sanos de entre 20 y 90 años. Entonces, dentro de lo que es la neurociencia cognitiva, ya metiéndonos en resonancia magnética, bueno, lo que sería la parte de resonancia y demás, de las imágenes, cerebrales estructurales y demás. Lo que se encuentra ahí es que hay una disminución. ¿En qué? En el volumen de la materia blanca y gris, en adultos sanos de entre lo que serían 20 y 90 años. Abarcábamos básicamente todo. En las regiones anteriores del cerebro. ¿Eso qué es? Las regiones frontales. Y en el hipocampo. Pero en las regiones posteriores, lo que serían las occipitales, todo por aquí, apenas se producen cambios. Entonces lo que estamos viendo, y esto es un dato muy importante, es que las regiones anteriores del cerebro, lo que es la región frontal y lo que sería el hipocampo, ahí es donde se nota una diferencia, donde se producen cambios. Luego, en las regiones posteriores, lo que serían los occipitales, apenas se producen cambios. Entonces quedaos con eso, ¿vale? Luego, en estudios con resonancia magnética funcional, lo que os decía, yo es que ya me estaba adelantando un poco cuando os dije lo de resonancia magnética funcional, se ha observado pues es una reducción de la materia gris en la vejez y un cambio de la actividad cerebral desde regiones posteriores a las anteriores, ambas. ¿Esto qué significa? Pues que determinados procesos lateralizados en un hemisferio en jóvenes está bilateralizado en mayores. También sugiere un aumento de la actividad en regiones prefrontales con la edad. Esto podría suponer pues un sistema compensatorio a los déficits, ya que la actividad se deriva a otras regiones cerebrales. Es decir, las personas mayores utilizan estrategias diferentes que los jóvenes para realizar tareas complejas. Vale, punto 3. Memoria a corto plazo, memoria de trabajo y control ejecutivo en la vejez. La amplitud de memoria visual y verbal disminuye ligeramente con la edad. En amplitud de dígitos, de 6,6 a 5,8, la tarea de bloques de Corsi, la visual, que ya la hemos visto, de 5,1 a 4,7, entonces la disminución, eso sería dentro de lo que es la memoria visual, pero bueno. Lo que vamos ahora, la disminución en la memoria a corto plazo para palabras también es muy pequeña. No ocurre lo mismo con la memoria de trabajo, ojo aquí, que sufre un importante deterioro. Uno de los mayores problemas de las personas mayores es su poca capacidad para inhibir estímulos irrelevantes. Entonces quedémonos muy muy bien con esta parte, ¿vale? La memoria de trabajo es una de las que sufre un importante deterioro, déficit o como se le quiera determinar, ¿vale? Y es que precisamente es eso, uno de los mayores problemas que tienen las personas mayores es su poca capacidad para inhibir estímulos que sean irrelevantes. 4. Cambios en la memoria declarativa en el envejecimiento. Aunque una persona mayor se queje de que su memoria no es lo que era, esta queja puede ser subjetiva. Las quejas suelen ser sobre la memoria episódica, una memoria declarativa para recuperar información del pasado. Ahora, vamos a ver esto que es muy importante. Memoria episódica. Siempre digo lo de muy importante, pero realmente es que lo es todo un poco. Pero siempre hay puntos. Después de que haces preguntas y estas cosas que hago de Patreon y demás, pues ves que pinchan más en ciertos sitios. El equipo docente y la gente que te hace el examen y demás. Y lo ves, es que además hay patrones que son, se nota mucho. Si vas viendo exámenes desde el 2016 o desde cada uno desde donde quiera, pero yo desde lo que es la edición del libro, desde que sale el libro
hasta el día de hoy ves dónde suelen recalcar, ves los autores que suelen gustar más, ves todo eso, ¿vale? Que después entren una, dos, eso ya son otras cosas, pero sabes que van a entrar preguntas de eso seguro. La otra cosa es cuántas, ese es el rollo. Pero se nota mucho, por eso es tan importante hacer preguntas por temas, preguntas de exámenes anteriores y lógicamente pues estudiar. Primero lo estudias, después repasas. Lo de siempre. Bueno, memoria episódica, lo que estábamos diciendo antes. En personas con envejecimiento normal, vamos a una patología sin previa ni nada, la memoria declarativa es peor que la de los jóvenes. En pruebas de recuerdo libre, de recuerdo señalado y de reconocimiento, la memoria episódica desciende desde los 30 a los 80. La razón que da la neurociencia cognitiva es porque se deterioran las estructuras cerebrales, como cualquier otro órgano, vamos. No parece probable que los resultados sean debidos a que las pruebas se hacen en laboratorio, ya que también se ha observado cuando se hacen evaluaciones de tareas de la vida cotidiana. Cuando las personas mayores tienen poco tiempo para el aprendizaje, salen perjudicados, porque son más lentos que las personas jóvenes, lógicamente. Necesitan más tiempo de procesamiento y utilizar estrategias diferentes. También salen perjudicados por el deterioro de los sistemas sensoriales, de atención y de las funciones ejecutivas. El deterioro intrínseco de la memoria episódica viene modulado por la capacidad de procesamiento de la información y por el soporte ambiental disponible durante la recuperación. Eso es muy importante, ¿vale? Eso que nos cita de que el deterioro intrínseco de la memoria episódica viene modulado por la capacidad de procesamiento de la información y por el soporte ambiental disponible durante la recuperación. En un estudio conductual y electroencefalográfico participó un grupo de mayores, una media de 64 años, ponle, con alto nivel educativo y laboralmente activos, en tareas de memoria con apoyo ambiental. El objetivo fue estudiar los correlatos neurales de la memoria episódica con prueba de recuerdo señalado de inicios de palabras en personas mayores, comparándolos con un grupo de jóvenes, una media de 25 años, igualados en educación. Se registró actividad electroencefalográfica, electrodos, se calcularon los potenciales evocados en la fase de prueba, vamos, desde los 200 milisegundos hasta antes de la presentación de la palabra hasta los 3000. Se midió de manera precisa el tiempo transcurrido desde la presentación del estímulo hasta la emisión de la respuesta y la actividad cerebral registrada. Resultados. Los dos grupos actuaron de manera similar en la prueba de memoria explícita. El efecto de la condición de codificación, superficial o profunda, fue similar en ambos grupos también. Los potenciales evocados, esta es la clave que hay que acordarse, ¿vale? Los potenciales evocados mostraron cambios significativos con la edad, sobre todo en áreas frontales. La actividad asociada a la recuperación de palabras en zonas parietales fue similar, tanto en jóvenes como en mayores. El curso temporal del efecto antiguo-nuevo fue diferente en ambos grupos, en ambas condiciones de codificación superficial y profunda. La actividad frontal mostró que el efecto antiguo-nuevo, superficial, empezó y terminó antes en los mayores, pero el profundo empezó más tarde en los mayores y se mantuvo en el mismo tiempo en ambos grupos. El efecto frontal fue bilateral en los mayores, lo que comentábamos antes. Quedaos muy bien, sobre todo con los potenciales evocados, ¿vale? Que mostraron cambios significativos con la edad, sobre todo pues en lo que serían las áreas frontales. Ya vimos después que lo que eran las zonas parietales y demás eran similar entre jóvenes y mayores. ¿Cuáles son las conclusiones que sacamos aquí? Pues la memoria episódica verbal de los adultos mayores fue semejante al de los jóvenes. Los resultados de los potenciales evocados mostraron cambios significativos en la actividad cerebral asociada a la edad en los lóbulos frontales. Eso es lo más importante, es con lo que hay que quedarse, y lo demás simplemente decir que fue similar. ¿Qué es lo que sugiere esto? Pues que las personas mayores utilizan otras estrategias para que la actuación conductual sea similar a la de la juventud. Memoria semántica. Este tipo de memoria casi no se deteriora con la edad. Incluye conocimiento del lenguaje, los conceptos y categorías, y todos los aprendizajes de toda la vida. El vocabulario no desciende a lo largo de los años, sino que se mantiene o aumenta. Lo que podría ocurrir es que se deterioren determinadas conexiones existentes entre las palabras y las distancias entre las mismas,
lo que podría modificar el significado porque la propagación de la activación entre conceptos es más rápida en los jóvenes que en los mayores. Pero la realidad es que el envejecimiento apenas influye en el léxico mental. El fenómeno de la punta de la lengua constituye una queja frecuente en ancianos. Lo tengo en la punta de la lengua, es la mítica frase. Ya que no encuentran la palabra que están buscando. La explicación más plausible es que la persona no tiene acceso en ese momento a la palabra, pero no que el concepto haya desaparecido. En estudios con palabras, es que eso es básicamente lo que hay que entender. No es que la explicación, bueno, más lógica, más plausible o más tal, es que precisamente que la persona no tiene acceso a eso, a ese momento, en ese momento a dicha palabra. De ahí lo tengo en la punta de la lengua, es como que saben que está ahí. ¿Por qué? Porque el concepto no ha desaparecido, el concepto está ahí. Lo que pasa es que pues, la persona pues en ese momento pues no tiene el acceso para llegar a él. De ahí la frase, pues lo tengo en la punta de la lengua. En estudios con palabras o dibujos se ha mostrado que la persona recuerda mejor si pertenecen a la misma categoría, como ya se ha indicado en temas anteriores. Si las categorías están entremezcladas, pues va a haber mayor dificultad en el recuerdo. Por tanto, la organización de los estímulos favorece la recuperación voluntaria, tanto para jóvenes como para mayores. Perfecto. Bueno, sabía ahora esto... Podemos mirar... Sí, vamos a mirarlo. Que sabía si hacerlo en 2 vídeos. Bueno, ya miraremos. Si no en uno, según me vea la voz. Memoria no declarativa y envejecimiento. Adquisición de hábitos en la vejez. El aprendizaje de habilidades motoras, una vez adquirido, suele mantenerse toda la vida. Pero la velocidad a la que se realiza la habilidad suele disminuir con la edad. En edades avanzadas es más costoso aprender nuevas habilidades. Estudios con adultos jóvenes y mayores sanos muestran de manera consistente que las respuestas motoras de las personas mayores son más lentas, porque hay una disminución generalizada de la velocidad para efectuar las actividades mentales, incluso en tareas perceptivo-motoras sencillas. Apretar un botón en respuesta a un estímulo. Se ha demostrado que los mayores responden significativamente más despacio, y la diferencia entre jóvenes y ancianos aumenta a medida que aumenta la complejidad de la tarea a realizar. Stillmatch y colaboradores en 1987 utilizaron 3 grupos de participantes, como podéis apreciar, bueno, aquí ya, de diferentes edades para realizar movimientos sencillos de brazos. Quedaos muy bien con esta parte, ¿vale? Stillmatch, bueno, 1987, quizás no te haga falta tanto aprenderlo, pero Stillmatch. 3 grupos de participantes de distintas edades, bueno, diferentes edades, para realizar movimientos sencillos de brazos. En cada ensayo variaban la dirección y extensión del movimiento a realizar. Los investigadores manipularon el número de señales que les proporcionaban antes de cada ensayo, de manera que en algunos ensayos no proporcionaban ninguna, en otros una, qué brazo mover, en otros 2, como qué brazo y en qué dirección, y en otras 3, qué brazo, qué dirección y qué tamaño de movimiento, ¿vale? Entonces, el tiempo de reacción aumentó en función de la incertidumbre. Cuantas menos claves se proporcionaban, más tiempo necesitaban para reaccionar. El T de reacción aumentó en función de la edad. El mayor grado de incertidumbre durante la realización de la tarea penalizó desproporcionadamente a los mayores. Bueno, veis aquí las cifras: jóvenes, adultos y mayores. Vais viendo por ahí las cifras. Tareas de aprendizaje motor. En el laboratorio se ha estudiado la actuación en una tarea de aprendizaje motor que simula, en parte, actividades de la vida real. Consiste en intentar dibujar una figura mientras se mira a través de un espejo. Se ha comprobado que personas expertas, escribir a máquina, tocar el piano, pueden mantener su nivel de actuación en la vejez. Pero ante aprendizajes nuevos necesitan mayor tiempo y esfuerzo. Aunque en tareas de tipo perceptivo, lo que serían las atencionales, los mayores actúan peor que los jóvenes, incluso después de una gran cantidad de práctica. Salthaus en 1984, Salthaus, estudió la habilidad de mecanógrafos expertos de entre 20 y 70 años. La tarea consistía en escribir un texto y registrar los intervalos entre pulsaciones. Aunque las personas mayores tengan un enlentecimiento motor,
parece que los expertos utilizarían mecanismos compensatorios, de manera que tendrían mayor sensibilidad a los caracteres antes de escribirlos. El experto automatiza los movimientos motores necesarios de manera que su ejecución apenas consume recursos cognitivos. Como se ha mencionado, las personas mayores se dejan influir más por las interferencias, los estímulos distractores, durante una actuación que los jóvenes, como habíamos dicho antes. Memoria implícita. En el envejecimiento normal y patológico, haciendo la diferenciación muy importante esta. La memoria implícita apenas cambia a lo largo de la vida, como habíamos dicho. Sin embargo, la explícita, episódica y todo esto es lo que caía. Sin embargo, la implícita, por lo que decían, no había mucho cambio a lo largo de la vida. La memoria episódica mejora a lo largo de la niñez, hasta la edad adulta, y después para abajo. Los estudios neurofisiológicos para investigar los marcadores neurales de la memoria implícita, en los que se han utilizado la fMRI y la electrofisiología, los potenciales evocados, los RPs y oscilaciones cerebrales, sugieren que, aunque el priming conductual está preservado en mayores, el envejecimiento afecta al priming neural. ¿Vale? Eso es muy importante, diferenciarlo. Sugieren que, aunque el priming conductual está preservado en mayores, el envejecimiento afecta a lo que sería el priming neural. En 2 estudios que se efectuaron con jóvenes y mayores sanos, se ha encontrado una memoria implícita en mayores similar a la de los jóvenes. Pero los marcadores neurales son diferentes. Correlatos neurales del priming conceptual de objetos en jóvenes y menores con resonancia magnética funcional. En estudios previos de priming de repetición, realizados con adultos jóvenes, se ha mostrado que la actividad cerebral se reduce en varias regiones cerebrales cuando se procesan estímulos previamente presentados. Eso que se conoce como supresión con la repetición o priming neural. Lo mismo, ¿vale? Es lo que conocemos como supresión con la repetición, pues de tanta repetición, o priming neural. Y se atribuye básicamente a un descenso de las demandas cognitivas. En estudios sobre el procesamiento conceptual de objetos en jóvenes, se ha demostrado que las clasificaciones de objetos basadas en el significado producen una reducción en el tiempo de respuesta, priming de repetición conceptual, y en la actividad neural, lo que sería la supresión de la actividad cerebral con la repetición, lo que decíamos antes. Las regiones frontales están implicadas en la recuperación del conocimiento semántico, por ejemplo, natural o artificial, mientras que las regiones posteriores están implicadas en la codificación de la representación perceptual de los estímulos. Vamos a ver el estudio. Bueno, veis aquí, ¿no? Joven, mayor, lo vamos a ver ahora. En estudios participaron 2 grupos, de jóvenes y mayores. Aquí veis, joven y mayor, donde se les presentaron fotografías a color de objetos familiares, la mitad de seres vivos y la otra de mitad de objetos artificiales, en 3 repeticiones, nuevo, repetición 1 y repetición 2. Ahora, realizaron una tarea de clasificación conceptual, natural o artificial, para todas las imágenes. ¿Cuáles son los resultados? Pues que ambos grupos, joven y mayor, mostraron un priming de repetición conductual similar. Muy importante, es que es justo lo que acabamos de decir antes, pero bueno, esto lo va explayando un poco más. Pero básicamente el resultado es que ambos grupos, tanto jóvenes como mayores, tienen un priming de repetición conductual similar, respondiendo más rápido a los objetos repetidos que a los nuevos. Lógicamente, ¿qué es lo que pasa? Como dijimos previamente. En cuanto al priming neural, la supresión de la actividad cerebral con la repetición, ambos grupos mostraron reducciones en la actividad cerebral relacionada con la repetición en varias regiones anteriores y posteriores. Sin embargo, mientras en los jóvenes muchas regiones fueron sensibles a la repetición de estímulos, los mayores mostraron un priming neural muy reducido, tanto en extensión, en cuanto al número de las zonas, como en cantidad de reducción de la actividad cerebral. La memoria de reconocimiento de los jóvenes fue superior a la de los mayores. Entonces, la memoria de reconocimiento de los jóvenes fue superior a la de los mayores. O sea, lo podíamos medio intuir en este aspecto. Conclusión, pues que el priming conductual fue similar, lo que acabamos de decir, en ambos grupos. ¿Qué es lo que pasa? Pero que el priming neural no. Pero no en el priming neural.
Las regiones cerebrales que mostraron priming neural fueron menos extensas en los mayores que en los jóvenes. No se encontró ninguna región que mostrara mayor reducción de la actividad cerebral asociada a la repetición en los mayores, incluso en la tercera presentación. La reducción de la actividad cerebral con la repetición de objetos se mostró en los dos grupos, en el fusiforme, occipital, superior, temporal medio inferior, corteza inferior frontal, inferofrontal e insular. Todo ello indica que el priming neural está alterado en los mayores, pero no el priming conductual, lo que sugiere que este último está asociado con procesamiento neural adicional para estímulos repetidos. Los mayores necesitan mayor esfuerzo neural desde la primera presentación del estímulo. Los adultos mayores tienden a exhibir mayor implicación frontal o una implicación bilateral frontal cuando realizan tareas cognitivas. Los jóvenes muestran respuestas frontales menores o más lateralizadas. El aumento de la actividad frontal con la edad sugiere la necesidad de procesamiento compensatorio, que también citamos previamente, donde hay un reclutamiento adicional del circuito neural por la menor eficiencia del procesamiento de lo que sería lo posterior, de las regiones posteriores. Entonces lo que están haciendo es una compensatoria, básicamente. Es un procesamiento compensatorio. Ese aumento de la actividad frontal con la edad, que es lo que está sugiriendo, que está intentando compensar la parte cerebral posterior. Esto, ¿qué podría implicar? Una selección y actualización continuada de la información conceptual y perceptual, que debería haberse codificado en el encuentro previo con el estímulo. Efectos del envejecimiento en los potenciales evocados y en las oscilaciones cerebrales durante la realización de una tarea continua de priming áptico. Vale, esta creo que ya la podemos dejar por aquí, porque creo que son 13 o 14 páginas. 7, 14, sí, puede que sean por ahí. Es que me suena además. Sí, mirad, 14. Lo dejamos aquí y luego grabo ya lo que nos queda, que es la otra mitad del tema, básicamente. Que sería, mira, lo dejamos aquí, ¿vale? Hay que acordar. Bueno, tengo que acordar yo. Efectos de envejecimiento en los potenciales evocados y las oscilaciones cerebrales durante la realización de una tarea continua de priming áptico, ¿vale? Lo dejamos aquí y después ya nos veremos en el próximo vídeo para acabar el tema y luego solo nos queda uno. Y poco más. Yo es que memoria lo tengo pensado llevar para la segunda semana para prepararlo bien. Y en la primera intentaré ir con fisiológica, desarrollo, estas cosas. Bueno, mucho ánimo a todos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.